podemos comenzar así no te perdemos en tu trabajo. Sí. ¿Pueden mirarla ahí? ¿Se ve? Sí, claro. ¿Se ve, Doc? ¿Importa el tamaño? Estamos, Así se llama la ¿qué estamos? publicación. ¿Qué estamos? Vamos a ver. De columna, ¿no? Sí, 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 es sí. corona. No, estamos, ¿esto se ha degenerado? Dijo una vieja. Bueno, yo traté de aplicar lo que usted nos enseñó la vez pasada con este artículo que encontré. ¿Sí? Bueno, fue que abrí la página al lado y creo que en la parte editorial aparecían como que habían salido unos artículos nuevos y estaba este. Me causó curiosidad la pregunta de, ¿importa el tamaño? Entonces, Está bien, pero pregunté. está bien. Si bien la pregunta es si importa el tamaño, te aclara el qué, el tamaño de la hernia de disco. Sí, exacto, la pregunta es esta. ¿Es el tamaño de la hernia de disco un predictor de la falla en el manejo incruento de los pacientes con hernia de disco? ¿Sí? Es este. Eh, y bueno, los autores declaran no tener ningún conflicto de interés ni no recibieron ningún apoyo financiero para la investigación que hicieron. Del 2019, está publicado en el Global Spine Journal y bueno, más o menos lo analicé así, como tipo Picot. Es un estudio retrospectivo con un seguimiento a 2 años, en las fechas del 2015, 2016. No es multicéntrico, solo se hizo en un lugar, en una sola institución. La población son pacientes mayores de 18 años que tuvieran como diagnóstico una hernia de disco de L3, L4, L4, L5, L5, S1. Lo tomaban de los registros médicos del CIE-10 y que tuvieran también el diagnóstico hecho por resonancia. Excluían pacientes que tuvieran cirugías previas, pacientes que la imagen no fuera clara, donde se pudiera ver la hernia de disco, o no se pudiera hacer la medición para lo que ellos proponían en este estudio, o que tuviera una hernia anteroposterior menor de 2 milímetros, o tuvieran hernias de disco dura, o que la hernia de disco estuviera produciendo un síndrome de cola de caballo. Esos pacientes fueron excluidos del estudio. Como total, la muestra eran 368 pacientes. ¿Qué estaban evaluando? Entonces, pacientes que la intervención terapéutica, como tal, era un manejo incruento por 6 semanas, que también era factor de inclusión en el estudio, que tuvieran un tratamiento de 6 semanas, con medicación vía oral como antiinflamatorios no esteroideos, pregabalina, gabapentin, inyecciones que en la mayoría eran corticoides, no especificaban cuáles, y que también hayan tenido o fisioterapia. No incluyeron tampoco terapias como los bloqueos en ninguno de estos pacientes. La medición que ellos realizaban era con un software, que ahí coloqué el nombre, el Alpha Impacts. Entonces lo que hacían era una medición del área del canal y una medición del área de la hernia, para mirar bueno, la ocupación dentro del canal. Perdón, Julio, ¿la Sí, señor. medición del canal y de la hernia era en algún lugar preciso de la imagen? Quiero decir, ¿tomaban el mayor tamaño de la hernia y ahí medían la relación con el conducto o tomaban un lugar exclusivo del conducto y medían la hernia? ¿Se entiende? Sí, señor, sí entiendo la pregunta. Tomaban en un corte axial de la resonancia el lugar donde fuera más grande la hernia, solamente esa imagen. No tomaban ni múltiples medidas, sino sola esa, donde ocupara más espacio. Esa era la medida para ese paciente. ¿Sí es Bien. lo que me quería preguntar? Sí, 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 claro. listo. Eso, bueno, los cortes axiales donde tenga más prominencia la hernia de disco.
Yo lo coloqué como que era un doble ciego porque lo que dice el artículo es que le hacían una doble interpretación. Primero una persona hacía las mediciones y luego otras, independientes del estudio, volvían a hacer la medición también. Hicieron un control, ¿cómo se llama? Es que en inglés, no sé si la traducción está bien, de regresión logística para sexo, edad y raza, para determinar que los resultados no tuvieran que ver con estas variables. Está bien. Entonces, los resultados de ellos, de los 368 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, era que, bueno, esto fue lo que se encontró también, bueno, que era más frecuente la hernia L5-S1. Bueno, me desorganicé. De los 368 pacientes que cumplieron esas 6 semanas de tratamiento incruento, solo 32 tuvieron que ir a tratamiento quirúrgico. Bueno, aquí está el porcentaje de a qué nivel había más hernias de disco. En la tabla, si ven, hay un nivel L3, L4 que reportan como 0. Bueno, no te dan más información porque dicen que ninguno de esos pacientes fue a cirugía. Como objetivo secundario, bueno, creo que no lo copié de la carrera que lleva. Bueno, hicieron la relación estadística y no encontraron, o sea, no había, el tamaño de las hernias de los pacientes que fueron a cirugía no tenían diferencias con el tamaño de las hernias que no fueron a cirugía, siendo hernias grandes, o sea, que ocupaban una gran cantidad del canal. Y lo que ellos trataban de demostrar, lo cumplieron pues con este artículo, que era que no había relación, que al ser una hernia más grande, una hernia disco lumbar blanda, grande, eso te dijera que tu tratamiento incruento iba a fallar. Lo que te respaldaba era que muy posiblemente iba a tener éxito el tratamiento incruento. Y bueno, también creo que fue como un objetivo secundario el de ellos mostrar también que la manera como medían la hernia era buena, porque mostraron un índice de confiabilidad de las medidas con este Cronbach alfa que está acá, que bueno, que entre más se acerca uno es mejor la medición, y encontraron que las dos mejores maneras de medir esa presencia de las hernias de disco dentro del canal era con la medición antero-posterior del tamaño de la hernia, o como lo hacían ellos, que era midiendo el área de la hernia y midiendo el área del canal y sacando esa relación. Lo que entendí fue que lo hacían marcando puntos con ese software. Eso sí, no, o sea, como que no era muy sistemático, eso era más como observador, donde él veía que podía tomar ese punto para sacar el área, ahí marcaba el punto y después el software armaba la El área. medida con el cálculo que ya tenía. Bueno, la conclusión es que los resultados de este análisis, perdón que lo puse tan largo, sugieren que no existe una correlación entre el tamaño de una hernia de disco lumbar y la probabilidad de que un paciente requiera cirugía después de 6 semanas de tratamiento conservador, como lo pusieron ellos acá en este estudio. Y bueno, traté de colocar esto, que una cosa que nos enseñaron en un seminario de Research, que era otra manera de evaluar los artículos, y era con el FINER, Feasible, Interesting, Novel, Ethical o Relevant. Lo único que no sé era si era muy nuevo, porque no tuve tiempo de leer más, si ya había más estudios de esto, pero me pareció que era factible realizarlo en otra institución. Me pareció muy interesante también. Bueno, era ético porque a todos se les trató, y relevante me parece porque es muy importante conocer de este tema. ¿Qué debilidades veían en este estudio? Bueno, primero que no era multicéntrico, se hizo en una sola institución, en una sola población también, que el tiempo de inclusión solo eran 6 semanas, entonces esa me lo pregunté yo cuando empecé a leerlo, y ellos también lo plantearon al final, de que si era posible mejor hacer un estudio prospectivo y mirar si podían alargar esos tiempos de tratamiento, y mirar en qué punto los pacientes iban a cirugía o no. Y también ellos lo mencionan como una debilidad, es que no hicieron resonancias de control posterior al tratamiento de estos pacientes. Solamente dieron como resueltos si el paciente mejoraba los síntomas. Ya, creo que ya terminé. Bien, bien. Está bien. Esta es otra forma de evaluar. A ver, esto es una forma de evaluar los trabajos. Lo que hablamos la otra vez es una forma
de hacer un análisis crítico del trabajo. El PICOT o el PICO es el proceso de cómo deberíamos nosotros hacer el trabajo y por ende hacer un análisis crítico. Y esto lo que hace es el final es una evaluación. ¿Eh? Lees infinidad de trabajo que quizás cuando analizás qué hicieron no lo puede hacer nadie más que el autor, por la tecnología que necesitas para hacerlo. No sé qué tan fácil, qué tan difícil es conseguir el software que ellos usan para medir el área. Pero en términos generales, la gran mayoría de las plataformas te permiten medir un área, así que puede ser factible. Si es interesante o no, eso es muy personal, porque si la conclusión es que no tiene ningún valor, ¿para qué me interesa saber el tamaño que tiene? ¿No? Salvo que que hagamos una resonancia control y digamos, bueno, una hernia que, primero con la clínica, una hernia que ocupa tal porcentaje del conducto, a partir de tal porcentaje de conducto de la hernia puede dar déficit neurológico o cola de caballo. Y quizás ahí le aumentamos la utilidad. La hernia que ocupaba tal porcentaje de conducto, tiene más chance en la radiografía de control a los 6 meses o al año de haber reducido su tamaño en tanto por ciento. Y aquellas que tenían más de ese porcentaje reducen menos. No sé, estoy pensando en voz alta, ¿sí? Sí, de hecho eso lo mencionan en la introducción y es que muchas veces se deja el manejo incruento de lado porque el cirujano en ese momento lo que tiene miedo es de que el paciente desarrolle una cola de caballo por el tamaño de la hernia de disco. Está bien, bueno, pero entonces el trabajo este hubiese sido muy útil si demuestra que no, o Exacto. si demuestra que sí. ¿Sí? Porque no podemos hacer nuestras indicaciones por miedo. Porque medicina 2 más 2 nunca es 4, así que no todos pacientes que tienen una destrucción masiva del disco hacen una cola de caballo. Y hay otros que con hernias menores quizás hacen la cola de caballo. Que sea novedoso o no, y sí, yo creo que fue novedoso su metodología de estudio. Con respecto a lo ético, ¿no? Voy a decir que fue ético porque a todos trataron. Sí, porque es un estudio observacional. No hicieron, ellos no indicaron tratamiento por tal o cual cosa. Sino que, independientemente del tratamiento que uno le haga, ellos trataron de evaluar el tamaño de la hernia y después tomar alguna conclusión con respecto. Y si es relevante, si me hubiesen dicho, si la conclusión es firme de que no, y es relevante, sí. Pero eso se usa más para la evaluación de la utilidad de los trabajos. Listo. Bueno, muy bien. Estuvo bien, fue claro, fue corto. Está bueno para un ateneo bibliográfico. Quizás me lo perdí. ¿Usaban alguna ventana especial de resonancia? ¿Es lo mismo hacerlo en T1 que en T2? ¿O es lo mismo hacerlo No en dijeron T1? eso. Profe, no lo leí, sabe que no. Yo volveré a leer el artículo, pero no creo que no mencionaron eso, me parece. Bien. Pues todo estudio que se haga así con, con resonancia, eh, si es el primer estudio, si es el primero, es bueno hacer con imágenes variadas, ¿sí? Algunos T1, algunos T2, si hay algún estilo, si hay con contraste, para ver la sensibilidad de las posibilidades de resonancia.
sabemos que las hernias de disco se ven mejor y el compromiso del conducto quizás se ve mejor en T2. Una hernia de disco posterolateral y medial, pero las laterales muchas veces se ven mejor en T1. Entonces, yo creo que han hecho todas T2, pero bueno, sería bueno si lo hubieran comentado en algún lado del trabajo, porque si uno quiere hacer el mismo estudio, vamos a suponer, pero con otro software, vamos a suponer, y en vez de usar T2, usa T1, quizás el resultado puede ser distinto, pero no es que es distinto porque usamos un software distinto de medición, sino que usamos una imagen distinta, ¿se entiende? Sí. Son todas cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos reproducir un trabajo. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien había leído este trabajo? Interesante e interesante. Y son trabajos que muchas veces son trabajos gatillos para uno hacer algo similar, ¿no? O sacar ideas. Pero bueno, es un tema. Esto se nos fue Julio. Ah, no, Julio está. No sé. Opinaba porque busqué en PubMed y no encontré Dime. la No, respuesta. lamentablemente no estuve el martes. Ajá. No me acuerdo cuál de los doctores, si era Cheverin o Plater, no sé quién era. Hablaba de la inestabilidad y el neumodisco. Sí. Busqué información respecto a eso porque me quedó la duda y no encontré. Bueno, el trabajo Sí, leí el de Richard también. el trabajo de Richard habla de que el neumodisco puede ser sinónimo de inestabilidad axial. Por eso muchas veces aparece cuando hacemos en extensión. Y el trabajo del Hospital Italiano de Buenos Aires, que trata de clasificar el neumodisco, en realidad no habla de estabilidad, pero ellos lo usan porque son uno de los que están haciendo cementoplastia discal, para ver en qué tipo de neumodisco es útil o no el relleno con cemento. De Francia, que fue donde vino la vertiente con Noret de la cementoplastia discal, hablan para el tratamiento del dolor en aquellos pacientes que no se pueden operar por comorbilidades, pacientes añosos. Y si bien muestran ciertas correcciones de plano, tanto sagital como coronal, porque se amplía la altura del disco, se habla que estabiliza la deformidad, no que modifica la inestabilidad. Y ahí se entró un poco en el error de pensar que todo neumodisco es inestable. La inestabilidad que tiene es la axial. Con Richard no pudimos demostrar inestabilidad translacional o angular, que es la inestabilidad que más conocemos, con la presencia de neumodisco. Hay conceptos que, bueno, no voy a adelantar el resultado del trabajo de Marcos, pero hay gente que toma al neumodisco o a la hidrartrosis facetaria como signo de inestabilidad. Por eso Marcos tuvo su último tiempo estudiando ese
esa relación. El neumodisco lo único que es el fin de la degeneración de ese disco. Ya se reabsorbió por completo el disco y no hay nada. Y eso puede ser una causa de dolor. Sí, el tema también, ya que lo tocaste, la discoplastía es todo un tema bastante complicado y nuevo y viejo, porque se hacía cuando infiltrabas el disco. Pero bueno, también hay cosas que quedan. No es la panacea la discoplastía y se vio bastantes errores porque no pegamos los dos platós, superior e inferior. Y ahí hay una movilidad a corto tiempo. Bueno, por eso, a ver, la indicación es muy precisa y como toda indicación nueva, buscando usar un poco las siglas que nos enseñó Julio hoy. Los primeros trabajos de discoplastía, que no me acuerdo ahora, estoy tratando de pensar, Noret en quién se basó y no me acuerdo cuál es el otro francés, pero bueno. Y que mostraba buenos resultados. ¿Es novedosa? Sí, es novedosa. ¿Es factible realizarla? Sí, es factible. ¿Es interesante? Es interesante. ¿Es novedosa? Es novedosa. ¿Es reproducible? Es reproducible. ¿Es ético? Es ético. Y ahí empiezan cuando sale algo nuevo, empezamos todos a ir atrás de la zanahoria para hacer lo nuevo, ¿sí? Y no esperamos el paso del tiempo, que es realmente el, el juez más estricto. Y cuando algo nuevo empieza a dar buenos resultados, la indicación empieza a aumentar. Y ahí empiezan los errores, y ahí empiezan las complicaciones, y ahí se deja de hacer la técnica. Y ha pasado en la historia de la medicina, creo, con casi todo. Cuando empezamos con las artroplastías discales, era nuevo, era útil, era ético, y se empezó a ampliar la indicación, y entonces veíamos pacientes que tenían todos los discos cervicales con prótesis de disco. Y ahí empezaron a fallar y a fracasar, entonces no sirve para nada, se dejó de usar. No, lo que no se olvida era el cirujano que indicaba a todos. Con la verteroplastía o la cifoplastía, lo mismo. A mí me contaron, a vos seguramente también, Alfredo, que hubo un momento que era el boom, y si el paciente osteoporótico tenía 10 fracturas, 10 vértebras acuñadas, a la próxima consulta aparecían con 10 vértebras cementadas. Era así, era así. Entonces, es mala palabra, no sirve, es muy costoso, no da beneficio al paciente. Y en cambio, si vos hacías una resonancia y tenía que era una fractura aguda, ahí sí servía si había pasado el tiempo de reposo, de tratamiento analgésico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con los tornillos percutáneos. En la Argentina esta es la tercera o cuarta oleada de tornillos percutáneos. La industria primero se lo ofreció al traumatólogo que hacía columna, y como era percutáneo y el traumatólogo, si va a fijar es porque quiere artrodesar, y percutáneo no pone ese injerto, ningún traumatólogo o muy pocos traumatólogos lo aceptaron. Entonces la segunda oleada, la industria se lo ofreció a los neurocirujanos, que no tenían esa filosofía de la artrodesis. Y entonces, ahí fue la aceptación. La aceptación, pero bueno, la industria para recuperar lo invertido necesita mucho tiempo o acortar los tiempos aumentando los números. Y también es razonable desde lo comercial, ¿no? Y entonces ahí viene la tercera oleada que ha abierto la puerta a todo el mundo. Y ahí empezaron a poner tornillo percutáneo
a lo pavote. O peor, a fracturar percutáneos y hacerlo en forma convencional. Y ahí volvió a fracasar. Y ahora no solo mejoró la parte de la ferretería, del instrumental para colocación, sino que creo que está un poco más preciso la indicación real. Con todo pasó hoy, con la cementoplastia también, y hace 6 años era el boom, o era por lo menos lo nuevo, lo que había que hacer. Y ya después, a mí me llamó mucho la atención que lo que lo defendían eran médicos, cirujanos, con cirugías, o sea, que enfrentan casos importantes y casos complejos, y que siempre defendieron la cirugía. Y de buena primera se pasaron a no operar. Eso me hizo a mí me movió un poco los cimientos. Y hablé con algunos de estos cirujanos. ¿Eh? Y ahora estos que ponían cemento a varios pacientes o a todos los discos degenerados, ahora han achicado más la indicación. Entonces creo que en algún tiempo vamos a tener el equilibrio de la indicación real. Y luego se verá si los pacientes se sintieron o si los pacientes fueron realmente beneficiados con colocar el cemento. Por eso la indicación, por esto que decía Alfredo, de que no se pegan los dos platillos, la indicación son realmente en adultos mayores con comorbilidades que no se puedan hacer intervenciones quirúrgicas o que la morbimortalidad sea muy, muy seria. Gente añosa, con bajo requerimiento de su columna y con una sobrevida corta. Bien, bien, ¿qué más? Bueno, gente, terminamos entonces. Cuídense. Sí, Alfredo, estás por hablar. No. Cuídense y nos vemos el martes. Alfred, quédate un segundo, por favor.